Buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Martínez Suárez. Vengo a hablar un poco sobre la película Educación Prohibida. Bueno, la película Educación Prohibida es un documental que habla sobre y que critica el sistema educativo tradicional. Existen varias voces de expertos y estudiantes en esta película. Yo voy a exponerle un poco sobre el pediatra Carlos González. Él es un pediatra español que básicamente lo que hace es criticar o que su punto de vista se basa prácticamente en el por qué los niños pasan demasiado tiempo en las escuelas. Él hace una pregunta y es, ¿por qué los niños pasan mucho tiempo en la escuela en comparación de los estudiantes universitarios? Ellos no tienen mucho que aprender en esa cantidad de horas que pasan. Entonces a mí, como estudiante, me surge una pregunta muy interesante y es, ¿será que los padres en realidad si quieren que ellos aprendan o simplemente lo mandan esa cantidad de horas a las escuelas para tenerlos ocupados en algo? Buenos días, mi nombre es Alcides Barros y yo le vengo a hablar un poco sobre lo que dijo el profesor Carlos Parellada. Él nos habla en el video de la educación prohibida que en las escuelas no se tiene que manejar una, una educación específica ni emociones, sino que cada individuo tiene sus mismas emociones y él ve a qué materia o por decirlo así, o a qué asignatura le coloca su mayor emoción para así desempeñarla bien, así llevarse bien. Entonces, en mi punto de vista, pues yo digo que si los estudiantes llevamos las emociones en el momento de ir a la escuela con la mejor actitud, pues nos iría bien en todas las materias, en todas las asignaturas, y así el entorno no se pondría pues muchas veces como pesado y pues nos manejaríamos diferente, pues ya no habría barreras para aprender, sino que todo se daría muy bien porque vamos con la mejor emoción y con la mejor actitud. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jonathan González y vengo a hablar sobre el argentino Pablo Liniski. Él decía que había que repensar una educación tradicional y promover más una educación inclusiva. También decía que había que repensar el sistema educativo sobre el aprendizaje significativo. También decía que Pablo Liniski decía que había que amar a los niños, tratar de entenderlos a pesar de sus problemas, de sus dificultades, y que no se viera tanto los regaños los regaños a los niños en las escuelas. También decía que había que fomentar la creatividad y la autonomía de los estudiantes por su proceso de aprendizaje. Muy buenos días, mi nombre es Abraham Barrio. Hoy le vengo a hablar sobre la reforma educativa, sobre el profesor Carlos Calvo Muñoz. Él dice que con respecto a la educación de la reforma educativa, dice que ahí tenemos muchos métodos de enseñanza en las instituciones educativas, por lo cual a veces no hacemos uso de eso, por lo cual tenemos la biblioteca, tenemos laboratorio, y hay profesores que son tan empíricos y tienen títulos universitarios tan avanzados que no ponemos en práctica a los estudiantes con esos métodos que tenemos para enseñar en las educaciones educativas. Podemos decir que hay profesores que a veces no notan la capacidad del estudiante y esa sabiduría que cargan ellos, que vienen desde casa. No ponemos eso en práctica con los estudiantes. A veces lo opacamos el aprender ciertas cosas a los niños en las instituciones educativas. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Morales. Voy a hablarles sobre la entrevista de Carlos Espinosa, que es de Ecuador. Bueno, él aboga por una educación transformadora que promueva la libertad, la creatividad, el pensamiento crítico y la integridad del estudiante. Más que eso, él se basa más en la importancia emocional de la educación, que eso se basa en que cada profesor debe velar por cada uno de sus estudiantes
por mejorar su condición académica. Y en la libertad se basa en que cada estudiante debe expresar sus ideas y tomar decisiones autónomas, o sea, de sí mismo. Buen día, mi nombre es Eduardo Luques y le voy a hablar sobre la entrevista de Rafael Gonzalo. Él plantea el pseudismo ilustrado. Esta se crea a partir del siglo XVIII, donde los comandantes mandaban a los estudiantes a darles una educación para que fueran más dóciles y obedientes al momento de enviarlos a la guerra. Dicen que así pues los formaban para que en el momento de la guerra trayeran una buena marcha. De allí se partió que la educación tendría que ser pública, gratuita y obligatoria. Los seguidores del pseudoísmo ilustrado tenían una estrecha relación con la cultura y lo filosófico, ya que ellos creían que la razón iba por encima de las emociones, ya que la inteligencia era el futuro del mundo. Muchas gracias. Este fue nuestro aporte sobre la película o entrevistas documental de la educación prohibida.